Llega la peor ola de COVID-19 en el mundo entero. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. El mundo ya ha vivido dos grandes olas de COVID-19. Ha habido algunas diferencias entre regiones. Ahora nos acercamos a una tercera ola. De eso estaremos hablando en este video. El primer elemento que se asoma en este análisis que estamos haciendo es que el mundo ya está en la tercera ola de COVID-19. No es que vaya a llegar, ya está aquí. Se ha presentado un número importante de aumento de casos en varios países de Asia. Hacía mucho rato no veíamos el número de casos en aumento en dichos países. No solamente en China, sino en sus países vecinos, que habían venido controlando de muy buena manera esta pandemia. Hay un aumento de casos en China, pero también hay unos casos en países vecinos que nos hace pensar que están viviendo una tercera ola, de menor magnitud que otras partes del mundo, pero es su tercera ola. Y esa tercera ola, como lo vamos a decir más adelante, tiene características particulares. Segundo, hoy Europa ya está en la tercera ola y es significativo el aumento nuevamente de casos en Francia, en Italia, en Alemania, algunos otros países de la frontera anterior soviética, países que venían disminuyendo el número de casos en los meses de enero y principios de febrero y que ahora nuevamente aumentan sus casos. Francia, Italia y Alemania toman nuevas medidas de confinamiento, de cierre de algunas actividades económicas, de pérdida de la posibilidad de presencialidad en colegios, en escuelas, universidades y la restricción de actividades públicas de diferente naturaleza. De igual manera, el Reino Unido nuevamente ha establecido algunas regiones y algunas localidades en las ciudades que deben confinarse para hacer frente a esta nueva ola. En Estados Unidos no sabremos si esta tercera ola se va a presentar en este momento o va a esperar algunas semanas, pero necesariamente se presentará seguramente de manera dispar una tercera ola en Estados Unidos. Si bien Estados Unidos está vacunando a una velocidad grande, también es cierto que antes de tiempo en Estados Unidos se abolieron algunas medidas de bioseguridad muy tempranamente y eso seguramente lo vamos a pagar con casos. Tenemos ciudades y estados que abolieron el uso de mascarilla y también fueron menos restrictivos para las distancias entre las personas. Y eso seguramente es muy prematuro porque los efectos de la primera dosis no son suficientes en una vacuna y necesariamente tenemos que esperar la inmunidad acumulada de 2 dosis de vacuna que hoy se aplica en Estados Unidos. Y ni qué decir de América Latina. América Latina hoy vive un especial énfasis de nueva ola COVID, sobre todo en países como Brasil, que tiene aterrado el mundo entero. Hoy Brasil es el epicentro mundial de la pandemia, con un número grande de casos día a día y con número de muertos importantes también día a día. Acompañan a Brasil de igual manera en una tercera ola ya México, Colombia, que arranca su tercera ola, y 2 países que habían estado muy tranquilos en medio de COVID, como son Uruguay y Paraguay. Aquí se está sintiendo la nueva ola y muy probablemente también va a llegar a países como Perú, como Ecuador, como Bolivia, como la región centroamericana. Y hay bases suficientes para decir que será una tercera ola. Los números hoy son muy grandes. Recordemos que hoy el mundo ya tiene 125 millones de personas infectadas y una cifra de muertos de 2.740.000 muertos. Hoy Brasil, segundo país, 12.131.000 infectados y 300.000 muertos ya en Brasil. España, un país de referencia nuestra,
parte de la región hispanoamericana, latinoamericana, hispanoamericana, tiene 3.225.000 personas infectadas y una cifra de 74.000 muertos. Colombia, que sigue siendo el país número 11 del mundo. Sin embargo, decimos que hemos manejado muy bien la pandemia. Pareciera que quisiéramos llegar a ser el primero. 2.348.000 personas infectadas y una cifra de 63.000 muertos ya. México, con una cifra muy parecida de infectados, 2.264.000 infectados y una cifra de muertos de 200.000. Una cifra de muertos muy considerables en México. Estos son los datos que hoy nos acercan al contexto de la tercera ola a nivel mundial. Y ello tiene unos agravantes y unas explicaciones. Primero, definitivamente el mundo ha relajado las medidas de bioseguridad. Y cada que ha ocurrido ese tipo de circunstancias, aparece una ola posteriormente 2 o 3 semanas después. El mundo ha vivido grandes áreas turísticas de aglomeración y eso también se va a pagar con una cresta importante, una nueva ola importante en todos estos países. Segundo, muchos países, entre ellos Estados Unidos, sobre todo en algunos estados, están aboliendo abiertamente medidas de bioseguridad que no hay lugar en este momento, porque todavía no tenemos la inmunidad de rebaño. Estamos muy lejos de lograrla. Está bien que Estados Unidos se está vacunando bastante, pero no es el momento de desmontar medidas básicas de bioseguridad. Tercero, se acerca la Semana Santa. Una semana que para muchos es de vacaciones, para otras personas es de oración y aglomeraciones en celebraciones litúrgicas, para otros muchos lugar y espacio para reuniones familiares y sociales. Y con ello vendrá un aumento notable de personas infectadas, como ya lo vivimos a raíz de la Navidad del año 2020, a raíz de las fiestas importantes en cada país, como la fiesta de Acción de Gracias en Estados Unidos, San Valentín, también las otras festividades en cada uno de los países, incluso con festivales que debieron haber sido suspendidos en medio de una pandemia. Esos agravantes nos hacen decir que tendremos unos días muy complejos a partir de la primera semana de abril en muchas partes del mundo. En Europa, de manera importante, ya están viviendo y ya están nuevamente regresando a confinamientos adicionales para poder soportar este embate y para poder dar tiempo y espacio para que los hospitales puedan recibir a la gran cantidad de personas que se van a agravar y seguramente van a tener que lidiar la batalla de esta enfermedad estando hospitalizados. Así es que hoy, con base en esta información, tenemos que llamar nuevamente la atención. COVID-19 no se ha ido. Segundo, se va a demorar. Tercero, la lentitud del cumplimiento de las metas de vacunación en países desarrollados, y ni qué decir, en países en vías de desarrollo como Colombia, México, Brasil, solo se escapa Chile y algo Argentina, también algo Uruguay. Esas son las excepciones. El resto de los países, en una vacunación muy lenta, hace que no estemos preparados. Y para acabar de ajustar el panorama, hoy tenemos la presencia de cepas que ya sabemos que son abiertamente más infectocontagiosas y tenemos cepas que también son más mortales. La cepa británica, más infectocontagiosa y más mortal, presente en más de 75 países en el mundo entero, la cepa B117. La cepa P1 de Brasil, de Manaos y Amazonía, más infectocontagiosa y más mortal. La cepa P2 de Brasil, de Río de Janeiro, más infectocontagiosa. La cepa surafricana, más infectocontagiosa. La cepa nigeriana y ucraniana, más infectocontagiosas. Más adelante sabremos si también son más mortales. Eso es lo que sabemos al día de hoy. Solo el cuidado y apuntar a una mayor velocidad en la estrategia de vacunación
nos puede salvar de una tercera ola que se asoma peor que las 2 olas anteriores. Con esta información queremos despertar la conciencia individual y social para que sigamos cuidándonos. La pandemia sigue aquí. El virus SARS-CoV-2 se sigue moviendo, cambiando, mutando y creando nuevas variantes de la enfermedad. Y no sabemos, para todas las vacunas, su comportamiento frente a estas nuevas variables. Así es que nos queda cuidarnos y nos queda seguir activando la estrategia de vacunación para hacer frente a esta enfermedad. Si esta información le parece útil, dele like o me gusta al video. Recuerde compartirlo con su grupo de contactos, suscríbase al canal y toque la campana para que reciba notificación de nuevos videos. Nuestro propósito sigue siendo el mismo. Yo me cuido porque soy consciente de que construyo mi salud. Cuido al otro, al que está cerca. Soy responsable socialmente. Todos nos podemos cuidar y todos vamos a volcarnos a cuidar el planeta Tierra. También lo requiere y está amenazado por el cambio climático. Nos vemos en un nuevo video.